Ya no les voy a dar tanto respuesta en esta primera clase. Cuando captan el método inductivo de estudiar la Biblia y en esta carta a los amados de Dios que están en Roma y también obviamente a nosotros el día de hoy, Dios les va a hablar. Dios les va a hablar como pocas veces les ha hablado. Inicio con algo que quiero decir de todos los libros en la Biblia, pero en especial de las cartas. Las personas jóvenes, 35 años para abajo, a lo mejor ni se identifican con lo que voy a decir. Pero antes, y no muchos años antes, el novio, cuando tomaba el toloache, se sentaba y escribía una carta a su novia, o viceversa. ¿Cuántas de ustedes han recibido una carta de una persona o hombres que han escrito una carta? Yo estaba en San Luis Potosí y mi novia estaba en Pensilvania y yo escribía cartas cada semana. Por los meses que estuve yo en San Luis Potosí, escribía cartas de media hoja o escribía cartas de 5 hojas. Y antes de recibir la respuesta a uno, ya estaba escribiendo otras. Las señoras en el correo en el centro de San Luis Potosí se burlaban de mí porque llegaba con mis cartas cada 3 o 4 días. Y cuando tú recibiste una carta, de hecho, aquí otro testimonio, cuando mudamos de Iztapalapa para Atizapán, estaba mudando las cosas en cajas y tomé una caja como de zapatos que mi esposa tenía en las cosas para la mudanza y abrí la caja y ella tenía todas las cartas completas que yo le había mandado en el año que estuve en San Luis Potosí y ella que estaba en Pensilvania. Las guardó a través de 15, 20 años. Y les aseguro que cuando ella recibió una carta mía, o yo recibía una u otra de ella, no tantas, yo tenía más la costumbre, ella no abría las cartas y solamente leía unos renglones en página 2 y luego cerraba la carta y lo guardaba por 2 meses y volvía hasta después de 2 meses a abrir mi carta y leía la primera hoja y otra vez la guardaba. Jamás. Cuando ella la recibió, leyó toda la carta, desde el principio hasta el final. Y probablemente, o ella me ha dicho, al pensar en mí o algo, abría otra vez y leía toda la carta. Pero hay cristianos que con las cartas aquí en la Biblia, la única manera que los han leído es lo abren en un capítulo y leen, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego cierran la carta y salen en su día. Y nunca entienden el mensaje que el Espíritu Santo tiene a través de esa carta o ese libro. Entonces el estudio inductivo y la clase de Romanos nos requiere de leer los libros enteros. Entonces su primera tarea es leer la carta de Romanos. Vas a tardar 1 hora y 5 minutos. Carta de Gálatas lo puedes leer en 18 minutos. Filemón lo puedes leer en 4. Filipenses en 15. Pero esta carta es un poco más larga. Entonces su primera tarea es leer toda la carta de Pablo
si es posible, en una sola sentada, aparta una hora. Y luego apunta observaciones. Aún así, Dios te va a hablar como nunca te ha hablado. Notan cosas, repeticiones, el tono de la carta, temas que se repiten. Y luego abren la plataforma y abren tarea uno. Después de haber leído la carta como 2 veces, puedes utilizar la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la 2025, y podrían usar después otra versión como la Nueva Traducción Viviente. En esta no recomiendo Dios habla hoy, ni recomiendo la Biblia Internacional. Son traducciones de equivalentes, parafraseados. Biblia de las Américas es excelente traducción, y tratan de leerlo primero en una de esas versiones y luego pueden usar las que ya mencioné si quieren, de verlo, y luego abren en la plataforma tarea 1 y contesta. Hay 2 preguntas en tarea 1. Su calificación sería, no hay examen final en Romanos 1. Al final de las 2 cuatrimestres, sí. Trabajar en la interactuar con sus respuestas para que aprendan. Entonces, vamos a Romanos. Solamente puedo decir algunas tantas cosas. Vamos a Romanos. En un estudio inductivo de la Biblia, en plataforma hubiera hecho esas preguntas, pero vamos a verlos juntos. Vemos quién es el autor. Déjame compartir pantalla. Romanos. Ahí está, carta a los Romanos. Ahí. Vamos a ver quién es el autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Pablo. Pablo. Sí, lo dice versículo, el primer palabra del libro, Pablo. Todas las cartas del primer siglo, no solamente las de la Biblia, todas ponen en los primeros, primera parte no siempre la primera palabra, en la primera parte de la carta ponen el nombre del autor. En nuestro mundo occidental se acostumbra firmar la carta al final. Entonces es una enorme y gran diferencia. Aquí llega una carta y tienes que ver hasta el final a ver quién te lo escribió. Yo todavía hago muchísimas cartas de recomendación y cartas oficiales y yo firmo al final de la carta. En aquel entonces firmaban en el principio de la carta. Y no solamente queremos saber quién es el autor, pero queremos saber algo del autor. Con Pablo es fácil. Y no solamente quién es el autor, pero qué es la relación del autor con los destinarios. Los destinarios son los que reciben el libro y la carta. Todos los libros en la Biblia, me atrevo a decir, tienen destinarios en el tiempo que fueron escritos, y todos tienen propósito. Pero, ¿qué sabemos acerca de Pablo? Vamos a leer versículo 1 y luego vamos a leer los primeros 7 versículos y luego voy a seguir con mis comentarios. ¿Alguien que quiere leer los saludos? Romanos 1, 1 a 7. Yo, Pastor Andrea. Por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Excelente lectura. Alguien que quiere leer versículos 8 a 17, ahí lo dejamos para hoy. 8 a 17. Yo, Sí, Israel. Todo eso es como la introducción a la carta. amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. También 16 y 17. Sí, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creo que ahí es la introducción, esos 17 versículos. Hermanos, en negritas las diferentes editoriales de la Biblia ponen subtítulos. Eso Pablo no escribió. Entonces, no los lean. En los Salmos, el suscrito, la introducción, sí es parte del texto inspirado. Pero no lean deseo de Pablo de visitar a Roma, entre versículos 7 y 8. En versículo 15 fluye. 15 y 16 van juntos. Pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Va juntos. El por qué es parte del versículo 15. Entonces, no. Tengo una Biblia aquí que no tiene ningún subtítulo y me encanta. Nosotros en el estudio inductivo, por el contexto y por la intención del autor, nosotros mismos vemos la división de unidades o segmentos dentro del libro. Eso para mí, los primeros 17 versículos es la introducción a la carta y nos dice muchísimo. Ahora dijimos que Pablo es el autor, se identifica en primer lugar como doulos, esclavo de Jesucristo. En el Imperio Romano dicen que una cuarta parte de la población eran doulos, esclavos. Eran doulos doulos Por amor. de Cristo. Eran doulos por ser prisioneros de guerra, que era lo peor. Muchas veces hacían trabajos forzados, Apenas de los justo hacían verde. soldados. Los que tenían deudas, los tenían que ser como Filemón. Onésimo, estaba en la casa de Filemón como doulos, como esclavo,
porque tenía una deuda y le sentenciaron a tantos años trabajando como dulos para pagar su deuda. Y es un hecho que entre 20 y 25% del Imperio Romano tenían la categoría de dulos. En los hogares donde había clase media alta o alta, todos tenían sus dulos, que lavaban los pies, que limpiaban el excremento de los animales, que hacían todos esos tipos de tareas y quehaceres. Pero Pablo se identifica, ya está en su tercer viaje misionero, ya Dios le ha utilizado a fundar iglesias en 3 continentes, y él se identifica en primer lugar con esta iglesia, siervo, dulos, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ya sabemos que Pablo se considere dulos que pertenece a Jesucristo. Él no tiene vergüenza en decir que él es apóstol, su ministerio, Efesios 4:11, y que él está apartado para el evangelio de Dios. Y luego toma unos versículos de explicar el evangelio de Dios en la introducción y vuelve a decir en versículo 5 que es por es por el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, que él ha recibido la gracia y el apostolado, su ministerio. Y el apostolado es para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La palabra en Reina Valera traducido gentiles en versículo 13 y a través de la carta es la misma palabra que está traducido las naciones en versículo 5. Todos los grupos étnicos, de hecho la palabra es ta etne y lo traducen, y no me gusta mucho la traducción gentiles porque en el uso contemporáneo del castellano gentiles tiene otro sentido. Quiere decir una persona con modales, con educación, cortesía. Gentiles, la palabra detrás de eso es etne, ta etne o panta ta etne. Las naciones o todas las naciones. Grupos étnicos que no son judíos. Por sencillo. Ahora, leímos 17 versículos. ¿Qué sabemos de la relación entre el autor y los destinarios? Primero, ¿quién eran los destinarios? Aquí lo dice 2 veces. ¿Y qué sabemos acerca de ellos y su relación con el autor? A ver, me callo. A todos los que estáis en Roma, Amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, ¿quiénes son? No son todos los que están en Roma. Roma tenía casi 1 millón de poblado en aquel entonces, era la ciudad más grande. Son los amados de Dios, los llamados a ser santos. Son los discípulos, los cristianos en Roma. La iglesia en Roma, pues. Pero había más que una iglesia, lo vamos a ver. Y también lo dice en 15. Pero ahora díganme, ¿qué es la relación entre el autor y los destinarios de la carta? Que ambos eran romanos. No. Pablo es hebreo de los hebreos, nacido en Tarso de Cilicia. La fe. Pues sí. Tanto Pablo, el autor, y los destinarios tenían fe en Jesucristo. Pero algo más, mira versículo Que 3. en el verso 1, pastor, ¿Es que una él dice, relación de cariño que les dice amados? Pues sí, había cariño, lo ponemos paloma. Francisco, Javier, dígame. que eran Sí, llamados por Dios, que él fue llamado a ser apóstol, y en el verso 7, llamados a ser santos. Sí, eso es ellos. Él fue llamado a ser apóstol, él es apóstol. Pero mira versículo 13. ¿Qué es la relación entre él y los destinarios? En contraste con muchos... Hermanos en Cristo, ¿Mandé? pues también eran hermanos en Cristo, ¿no? Como amigos.
por no quiero hermanos. Para el crecimiento espiritual, que dieran fruto. Tenía deseo de verles, quería comunicarles algún don espiritual. Pablo había visitado las iglesias en Roma. Oscar. No, 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 pastor. Ay, perdón, soy Susi. Hace hincapié en el versículo 13 que aunque ha existido la intención de ir a ellos o se lo ha propuesto, él no ha podido estar con ellos. O sea, nunca ha ido a visitarlos a Roma. Sí. Y él está rogando. Conocerlos. Está rogando en el versículo 10 que por la voluntad de Dios que tenga un próspero viaje para ir a verlos. Él va a volver a tomar este tema en capítulo 15 de su viaje, sus planes de viajar. El deseo verles. Pero dice, toda la razón, pero dice, quiero hermanos que no ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos un poquito en el libro de Hechos, sabemos, pero no sabemos todas las razones porque muchas veces ha sido estorbado de viajar a Roma. Él no conoció las iglesias en Roma personalmente. Wow. Cuando escribe esta carta. No es como las cartas que él había fundado las iglesias. Éfeso, Corintio, Gálatas, Tesalónica, para nombrar algunos. Él fundó esas iglesias en Creta con Tito. Él era el apóstol fundador, el padre espiritual de esos hermanos. Aquí vemos en los primeros 17 versículos que él quiere ir y está pidiendo a Dios que vaya. Entonces ya vemos una de las razones por qué escribe la carta. A platicarles sus planes de viajar. ¿Cómo ves? Tan sencilla. Pastor, puede Sí. ser dirigida a los que le recibieron cuando descendió el Espíritu en Pentecostés, porque en Hechos dice que varios recibieron en sus lenguas y que había romanos en ese momento. Sí, y hablas bien y lo tocamos, eso lo iba a tocar, ya que tú lo tocaste. ¿Cómo sabemos qué sabemos de la fundación de la iglesia en Roma? Varios fuentes. Uno es que en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, estaba buscándolo aquí, Ledesma que entra. Había entre los 19 naciones representadas, había romanos, eran judíos, proselitos al judaísmo o judíos que ya vivían en Roma. Roma siempre ha tenido una presencia judía fuerte. Cuando estuve en Roma, fuimos a lo que le llaman el barrio judío. Estuve en una sinagoga que tiene sus primeras construcciones ahí en el sótano, que son de 60 años de antes de Cristo. Muy interesante de estar ahí. Hitler y los nazis casi vaciaron el barrio judío de Roma para exterminarlos, pero no logró quitar la presencia judía de Roma totalmente. Entonces en Pentecostés algunos recibieron el Espíritu Santo, eran entre los 3,000 personas convertidas, regresaron. Eso es uno. Tenía uno hecho de eso y no lo veo, pero está bien. Ya que estamos hablando, ¿qué más sabemos de la fundación? ¿Qué más podría ser de la fundación de la iglesia en Roma? Evelyn tiene razón. En primer lugar, había romanos en el libro de Hechos que estaban ahí en Jerusalén para la fiesta.
Y su gran sorpresa, la fiesta de semanas o la fiesta de Pentecostés, y escucharon la palabra de Dios predicado por un judío, y aunque el judío era galileo, con un acento no muy refinado, con el poder del Espíritu Santo, había residentes y ciudadanos de Italia que regresaron ya llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tal capítulo 10? Que podría ser también capítulo 10 de Hechos. No estaba Pedro en Roma, pero Pedro estaba en Cesarea y invitado a la casa de un centurión italiano, y decía con todo el batallón o todo el grupo de los italianos, igual Pedro les predicó a los italianos y se convirtieron, recibieron fuerte el bautismo en el Espíritu Santo, y también en el capítulo 10 al final se bautizaron en agua. Entonces, de esos de la casa y una oikos, una familia muy extendida de Cornelio, podría ser que eran parte también de los amados hijos de Dios en Roma. Y si vamos a Romanos capítulo 16, había colegas, bastantes, de Pablo que ya eran líderes en la iglesia. Él empieza a mandar saludos. Capítulo 16 es muy importante para entender esta carta. Capítulo 16, versículo 3 del libro, dice: saluden a Priscila y Aquila. Priscila era la esposa, Aquila el hombre, en italiano, en latín, Aquila es nombre de hombre. Nicola en italiano es nombre masculino. Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Priscila y Aquila estaban con Pablo en Corinto, estaban con Pablo en Éfeso, en Asia. Y dice: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y también saluden también a la iglesia de su casa. Llegaron a Roma y iniciaron una iglesia en su casa. Había varias iglesias en Roma. Él habla a los amados, los santos. Lo vemos aquí. Saluden a Epineto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya ahora Acaya es parte del país de Grecia. En aquel entonces era una provincia o un país separado que incluye Cencrea, que incluye Corinto en un istmo. Ahí lo vamos a ver en mapa en un momento. También en el versículo 7 saludan a Adrónico y a Junías. Junías es nombre de mujer, Adrónico es nombre masculino. Mis parientes y mis compañeros de prisiones. Andrónico y Junías, cuando Pablo dice mis parientes en Romanos, está hablando porque eran judíos, eran de su nacionalidad, no necesariamente sus sobrinos o algo así. Y mis compañeros de prisiones habían estado en prisión juntos y ya están en Roma. Y hay varios en estos saludos que Pablo, ya líderes en las iglesias en Roma que habían colaborado con Pablo. Pablo ya tiene como 12, 14 años en el ministerio cuando escribe la carta a los romanos. Muy bien, gracias Evelyn por decir eso. Entonces creemos que la iglesia no fue fundada por Pedro como la tradición católica. Pedro llegó a Roma mucho después. Cuando yo fui a Roma,
Si hubiera pagado otros 50 o 60 euros, hubiera podido bajar a ver las cenizas de Pedro, pero no tenía la economía para ver sus cenizas ahí en Roma, entonces tenía que creer el guía del turismo que me dijo que ahí estaban sus cenizas en una caja de oro. Pero él no fundó la iglesia. Adrónica, Roma era el centro del mundo, paganismo, exceso, lujuria, homosexualismo, lesbianismo, la condición moral era muy, muy lamentable. Los filósofos paganos decían que la condición moral es lamentable. Todos dicen que la caída de Roma no eran por los bárbaros de los alemanes o los anglosajones que en el año 400 llegaron. La caída de Roma era por su condición moral, con tener tanto poder y tanto dinero. El Coliseo no existía, no fue construido en el tiempo que vivía Pablo. El Coliseo fue construido por muchos esclavos judíos cuando Tito destruyó el templo en el año 70. Él llevó muchos esclavos y Tito construyó el Coliseo entre el año 71 y 73. Sabemos que Pablo estaba martirizado entre el año 65 y 68. Pero en el tiempo de Pablo existía el Circo Máximo. Una tercera parte de Roma hoy son reservadas. Quizás si tienen oportunidad de ir, se los recomiendo. El Circo Máximo existía en el tiempo de Pablo y es como 1,5 kilómetros de largo, y ahí se podían sentarse 150,000 personas, espectadores. El Estadio Azteca lleno son 70,000-80,000. Y el Circo Máximo cabían 150,000 personas para los eventos que hacían. El Coliseo es como 50,000, pero repito que no estaba. Aquí está Roma. Excesos, lujo, lo ven algunas cosas ahí. Ya que estamos aquí, vamos a volver a mi cosa. La relación estamos como en este punto. Romanos es una carta escrita en circunstancias específicas con propósitos específicos. Ustedes en su primera tarea me van a contar solamente leyendo la carta. No usen inteligencia artificial, es muy fácil reconocerla. No utilicen Google. De tu lectura de la carta van a decirme 2, 3 razones por qué Pablo escribió la carta. Y van a poner versículos de respaldar por qué. Eso se llama ocasión o propósito. Pero les ayuda un poquito más. Ahí en capítulo 16. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? ¿Alguien ha leído toda la carta? En Corintio. Sí. ¿Cómo sabes? Bueno, leí la carta, Gracias. dejó la tarea y durante la semana la leí y estuve viendo algunas otras explicaciones en internet y más específicos. Bueno, ya fue como me di cuenta que él estaba en Corinto cuando escribió esta carta. Tienes razón, Susi. Y gracias Ok. por confesar tu pecado. Sí, Está en la primera tarea prohibido utilizar el internet o un comentario, un diccionario bíblico. Toda la información, quiero que ustedes descubran. Mira, yo antes de que existía el internet, hace muchos años,
estudie la carta de Romanos. Vayan a capítulo 16, versículo 23. La pura Biblia nos dice eso. Y tú eres más inteligente de muchas de las personas que suben cosas en internet, Susi. Mira, Romanos 16, 23. Dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Voltea la hoja primera de Corintios, que fue escrito años antes, cuando Pablo estaba en Asia, escribió primera de Corintios, y mira capítulo 1, versículo 14 de Corintios. Eso se llama correlación. Vemos Gayo. Pablo, cuando escribe la carta, está hospedado en su casa. Y dice, doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes se bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Gayo era uno de los primeros convertidos cuando Pablo llegó a Corinto. Entonces tiene sentido cuando está en su tercera visita a Corinto, rumbo a Jerusalén, que se quede en la casa de Gayo. Pero hay otro clave muy fuerte que dice versículo 23 de Romanos, dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El hermano Cuarto era uno de los chismosos, por decirlo así, que llegaron a reportar con los de Chloe los problemas de división que estaban en la iglesia en Corinto. Pero Erasto aparece 2 veces más en la Biblia. Pero mira lo que descubrieron aquí en... esos son ruinas de Corinto. Y aquí no lo van a ver bien si no se lo interpreto. Pero aquí dice... E-R-A es Epsilon, Rho, Alfa, Sigma, Tau, Upsilon, Sigma, es Erastus. Aquí escrito, dice Erastos, tesorero de la ciudad. Entonces eso es la calle principal de Corinto. Y ahí esos tienen como en la banqueta, y algunos dicen herrero, con el nombre del herrero. Otros más aquí de este lado tienen un nombre del abogado. Entonces, toda la calle principal tiene conservado estas piedras. Si tú quieres que tu carta de amor sea conservada 2000 años, escríbelo con un cincel y martillo en piedra y el novio no lo va a quemar. Entonces, aquí es lo mismo. Esto es y es Erastos, tesorero de la ciudad. Entonces, interesante que la arqueología o los artefactos comprueben lo que dice Romanos 16, 23. Os saluda Erasto. Erasto era convertido. Ahí donde está ese hombre atrás, había una construcción. No sabemos, de un piso, de 2 pisos, y ahí trabajaba Erasto. Ahí tenía su buffet, su consultorio. Entonces hay bastantes pruebas que Erasto también en Hechos dice que él fue convertido y llegó a ser uno de los discípulos de Pablo. Entonces sabemos que cuando Pablo escribe está en Corinto. Pastor, también en el versículo 16:1 dice que recomienda además a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y Cencrea estaba en Corinto o cerca de Corinto. Sí, aquí está. Ya lo puse mientras hablabas. Febe llevó la carta. Sí. Aquí está Cencrea. ¿Sí lo ven? Cencrea. No sabemos si tenían pastor o si Febe era la principal persona. Pablo pasó 18 meses en Corinto, luego regresó y luego pasó 18 meses y luego dice que regresó y estaba muchos días.
todavía mucho tiempo y ya regresa tercera vez. Eso es Corinto, se extendía antes de 1858 y desde 1010. Eso es cuando Acaya, el istmo de Corinto, llegó a ser parte de Grecia, 1858. Antes era un país independiente que se llamaba Acaya. Van a ver Acaya a través del Nuevo Testamento. Está hablando de esta parte aquí. Aquí está Cencrea. Había una mujer, estoy en Romanos 16:1, por lo que dijo Luz. Febe. Él mandó a Febe con la carta. Cencrea son 9 kilómetros el día de hoy, igual que en aquel entonces de Corinto. Le llamó, ella llegó de visita como líder, probablemente Pablo le llamó y le dijo, tengo una asignatura, Febe, confío en ti. Eso es una mujer en el primer siglo. Las hermanas deben de gozarse leyendo capítulo 16 de Romanos por todas las mujeres predicadoras, evangelistas y líderes que aparecen en este capítulo. Y él da la carta, que era un rollo original, y le manda y le digo, Febe, vaya a Roma, una distancia de 1580 kilómetros, puse 1600. Un viaje arduo en aquel entonces. Ahí está Corinto, y son 1600 kilómetros. El puerto donde llegaban era acá y ya era por tierra. Fácilmente tardaban 2 semanas con bastantes peligros. Y Pablo confió en una mujer que llevaba la carta. Y ella es de Cencrea, que es otra prueba que donde él estaba en Corinto. No en todos los libros tenemos tanto detalle, pero aquí en la carta a los romanos sí. Pastor, checando un poco el contexto, este Pablo llega en calidad de preso a Roma y es custodiado por un soldado en lo que él permanece ahí. Ya después renta una casa y durante 2 años recibe ahí a todos los que quieren escuchar, pero en sí su propósito era llevar la salvación a los gentiles. Lo que acabas de decir tiene cero que ver con la clase. Pero es bueno que lo dijiste, me gusta. ¿Por qué? Porque eso sucedió. Él llegó a Roma 3 años después como preso. Pidió un próspero viaje, quizás tiene que ver un poquito con versículo 10, porque en Jerusalén, que él dice en esta carta, primero voy a Jerusalén, luego voy con ustedes y ustedes me van a ayudar con viáticos y dinero para ir a España. Pero Dios tenía otros planes. Fue arrestado y pasó 2 años y medio encarcelado en Cesarea, en la costa. Pero lo que él hizo en Roma, 3 años después de naufragarse, después de pasar 4 meses en una isla que se llama Malta, donde predicó, donde fue recibido. Cuando vemos esta carta, estos eventos no habían sucedido. Por eso no podemos ir allá. ¿Sí me explico? Estamos en Corinto como en el año 53. Y él llegó a Roma en 58, 59 y fue encarcelado domiciliario por 2 años. Era arresto domiciliario. Y sí es importante, Luz, pero cuando tú lees esta carta, tienes que leer la carta en las circunstancias específicas que vivían en aquel entonces. Es como, no, es imposible decir, porque ya sabemos el futuro nosotros,
Pero cuando está esta carta escrita, los hermanos Pablo todavía no los conoce. Nunca había ido. ¿Sí me explico? Y tiene algo que ver, pero no es lo que quieres ver cuando interpretas esta carta, o te vas a equivocar mucho. Antes, Romanos era la sexta carta escrita por Pablo. Está primero, ¿alguien sabe por qué la orden de las cartas paulinas están en la orden que están? Qué bueno que van a aprender mucho en esta clase. Por lo largo, eran rollos. Romanos es el más largo, Primera de Corintios el segundo más largo, 16 capítulos los dos, pero en contenido Romanos más. Primero Pablo escribió Gálatas, luego escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses, luego escribió Primera y Segunda de Corintios, y luego escribió Romanos, y después de Romanos escribió Filipenses en Cesarea, cuando estaba encarcelado. Cuando llega a Roma, escribió Efesios, escribe Colosenses, sale de la cárcel y en su viaje después de estar encarcelado, escribe Primera de Timoteo, Filemón y por último escribe Segunda de Timoteo, cuando está encarcelado en Roma, como 5 años después del primer encarcelamiento que Luz nos habló. Entonces, tenemos que tomar esta carta donde él está. Todavía no ha sido arrestado en Jerusalén. Pero lo interesante en versículo 10 dice, rogando que de alguna manera, capítulo 1, tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Era próspero en el sentido que no tenía que pagar boleto en el nave. El gobierno de Roma pagó su viaje, pero iba encadenado, se naufragó y pasó más de 2 años encarcelado en Cesarea. Entonces sí llegó. Su oración fue contestada, pero no como él esperaba. Para nada. En eso sí tiene que ver. Eso es la introducción a la carta. Mañana veremos esos versículos. Entonces leen la carta, buscan, por favor no usen el internet. Si tú usas el internet no te vas a acordar de lo que viste. Si tú descubres, como yo descubrí lo de Gallo y Erasto, y lo descubres leyendo la Biblia, tú dirías, Eureka, como dijo el que descubrió algo, no me acuerdo. Creo que el que descubrió penicilina, cuando su pan ya tenía hongos color azul y verde y tenía gripa de muchos días y comió el pan porque no tenía otra cosa en la casa. Y cuando comió el pan con los hongos azules, en 12 horas ya se sanó de la infección. Y dijo, ajá, eureka. Yo quiero que ustedes tienen momentos de eureka cuando estudian la Biblia conmigo. Y la única manera de hacerlo es leer la Biblia. No leer acerca de la Biblia. Amén. Regresamos a los primeros versículos. Tengo unos 6 minutos más. Y ya el Olivar no quiere que salimos antes. ¿Alguien ha ido a Roma? No. Está bonito. Es un museo. Roma. Corinto. ¿Cuántos quieren ir a Roma? ¿Nadie? Ay, yo sé que Andrea quiere ir a Roma. María de Jesús, ¿quieres ir a Roma? Tu hijo probablemente ha ido a Roma. Ha viajado el mundo entero. Sí. Mi hija ha ido a Roma. Fue conmigo y fue sin mí. Es una bendición. Mariana, tu segundo, heme aquí ya, vas a Roma.
Tenemos hermanos en Italia. Pues creo, estoy viendo qué más puedo decir de Pablo. Brevemente terminamos de ver los primeros, hoy en la noche ven los primeros 17 versículos, aunque vamos a adelantar más en la clase mañana, y trata de ver repeticiones, causa y efecto. Haga un estudio inductivo de Romanos 1 a 17. Capítulo mañana, ve otra versión de la Biblia, muy interesante, versículo 14. Cuando dice 16 a griegos y a no griegos, algunos dicen a educados y a ignorantes, porque en el mundo en aquel entonces el que hablaba griego, cuando dice a griegos en versículo 14, no está hablando de griegos de nacionalidad, está hablando de griego parlantes. Y los que no hablaban griego, y los que no hablaban griego en el primer siglo se consideraban como ignorantes o no sabios. Y los sabios eran los que sabían leer, escribir, leer y hablar griego. Mariana, ¿querías decir algo o todavía quieres ir a Roma? Las dos cosas. Tengo una duda, pastor. Vi que dejó una actividad de realizar unas observaciones. ¿Para cuándo es esa actividad? Tiene fecha de caducidad que si vas picando lo verás. Tienen que hacerlo antes de la próxima clase, que es en abril. Creo que es 3 de abril. Puse un mes. Ah, ok. Es Tienen que que hacerlo. como le di la fecha que para el martes, entonces me confundí. Es que puse un mes. Yo creo que Ok. lo subí el martes y creo que un mes. Siempre las tareas van a ser antes de la próxima clase en Zoom. Van a Ok. ser 4 tareas, quizás 5, y voy a estar subiendo videos pequeños. En algunos yo no los voy a dar la clase, ustedes lo van a hacer. Romanos 5, van a hacer un estudio inductivo de segmento. Romanos 8, que es padrísimo, también van a hacer estudio inductivo. Y al final de esta, el último tarea va a ser de hacer un estudio de neumatología del Espíritu Santo dentro de los primeros 8 capítulos. Pero yo les voy explicando. Es muy fácil. Emily. Sí, también tengo una duda, por ejemplo, dice, lee todo el libro de Romanos corrido y anota tus observaciones en un cuaderno. Para hacer el envío de esta tarea o de entrega, ¿puedo hacerlo en manera virtual o es necesario un cuaderno? No voy a ver tu cuaderno. Es para ti. Pero del cuaderno vas a contestar las preguntas en la plataforma. En tarea 1 y luego 2, 3, 4. No quiero ver tu cuaderno. La idea es, mientras lee toda la carta, apuntan. Algunas cosas que apuntan luego van a volver a leer y dicen, no, eso no es cierto. Apunta repeticiones, apunta impresiones que el Espíritu Santo te da. Una apunta leyéndolo cosas que sientes que Dios te está hablando personalmente, Emily. Yo no quiero ver tu cuaderno. Si personalmente me quieres mostrar tu cuaderno, me lo puedes mostrar. Pero no es para que yo lo cheque. Es para que aprendan el libro de Romanos nada más. El único que voy a revisar son los que están tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Ahorita está tarea 1. Pero si no hagan el cuaderno con las observaciones, va a ser muy difícil hacer las tareas. Van a llenar el cuaderno terminando estos 16 semanas que estoy con ustedes. Se van a aburrir de mí. Creo que 17 semanas van a estar conmigo, con Romanos. Vamos a empaparnos. ¿Está bien, Emily? Sí, entonces, por ejemplo, ya en el apartado de favor de ver, allí no se hace ninguna entrega.
solamente en donde dice tarea, ¿no? Sí. Pero haga Gracias. su tarea, haga su cuaderno. Si Sí, alguien sí, quiere claro. mostrarme físicamente en 2 minutos, yo he hecho un vistazo a sus observaciones a ver si van bien o van mal. Con mucho gusto, pero no es para calificar. Este libro es una presentación hermosa del Evangelio, pero aparte de presentar, es el libro que ha sido usado para evangelismo, algunos dicen que es el Evangelio más puro, pero tiene muchísimo, muchísimo más. Algunos solamente estudian Romanos para hacer teología de santificación, de elección, de antropología. Antropología es el estudio del hombre. Para mí es un libro con mucho impulso misionero, la verdad. Yo quizás que somos misioneros, yo leo Romanos y digo, este es un libro misionero para los misioneros. Y ya lo vimos, ¿no? Versículo 5. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso es un lema, un grito de un misionero que está evangelizando y visitando y abriendo campo. Ya, Marichuy, tú eres misionera. Andas ahí en el ministerio apostólico. Amén. Pero tú lo lees y a lo mejor yo apunté eso. Yo veo aquí un impulso misionero y apunté 10, 5, 6, 8 versículos a través de la carta de impulso misionero. A lo mejor tú vas a ver cosas que ven muy contemporáneos de la condición de la humanidad el día de hoy. Y vas a hacer el brinco del primer siglo. Las mujeres dejaron el uso natural del hombre. Cosas así que tú vas a ver en tu cuaderno. Pero apunta repeticiones, causa y efecto, contrastes que tú ves a través del libro. Amados míos, nos vemos mañana a las 10.